Ahora, si yo te pido que voltees a tu lado, le des la bienvenida a tu hermano, al que está a tu lado. Todos, dile, ¿cómo estás? Dios te estaba esperando y yo también. Salúdale a tu hermano. Ahora, yo te voy a invitar que trates de alcanzar con la mano derecha la lámina. Levanta la mano derecha. Ahí déjala. Ahora a la izquierda, levántala. Ahora baja a la derecha a tu hombro. Ahora baja a la izquierda y pone el otro hombro. Ahora sí, es al brazo que Dios te ha preparado para ti. Eso es Dios que te está abrazando a través de ti. Dios te bendiga. Ahora vamos a nosotros. Primero yo quiero presentarme. Toma asiento un momentito. Nosotros somos el grupo misionero que venimos de Los Ángeles, California. Voluntarios. Nosotros no venimos cobrando un 5. Cada quien de nosotros venimos costeando nuestro propio tiquete. ¿Así se dice? Tiquete. No, hay que hablar, aunque a veces... Y también, ¿verdad? Les quiero pedir disculpas si alguna pregunta, alguna palabra es una ofensa, no lo tomen en mal. Porque aunque somos hispanos, hay muchas palabras que podemos interpretar. Pero cuando les dé risa, es que la regamos. Ya cuando ustedes se rían, es que ya la regamos. Pero pedimos disculpas por eso. Entonces, voy a pedirle a los hermanos que se pongan de pie. Pónganse de pie. Aquí está el hermano José. Dale un aplauso. A Regino. Primitivo. Gracias por decir sí a la invitación. Entonces, levanta la mano. ¿Cuántos estuvieron ayer en el retiro? ¿Se acuerdan de qué nos hablaron? Amor de Dios. ¿Cuál otra? ¿Y cuál otra? Es la muerte. Tienen buena memoria, ya se me había olvidado. Bueno, como vamos un poco tarde, ya nosotros ya deberemos estar casi en la segunda charla. Vamos a llamar a José. Qué bonito tema. Ten fe en Jesús y te salvarás tú y tu familia. Tú y tu familia. Y si estás enfermo, no te preocupes. Jesús te va a sanar este día. Bueno, pues les dejo aquí en las manos de Él. Bueno, si podemos hacer una oración, amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Padre Santo, venimos delante de ti a pedirte, Señor, que nos unjas. Queremos conocer a Jesús. Queremos salvarnos. Quiero que mi familia sea salvada. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Por un momento vamos a guardar silencio y voy a pedir que comiences a alabar al Señor.
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Empieza a levantar tu voz. Gracias, Señor. Te alabo, te bendigo. Comienza a levantar tu alabanza. Ven, Espíritu Santo. Hoy yo te alabo, Jesús. Yo te doy gracias. Santo es tu nombre. ¿A quién iré si solo tú tienes las palabras de vida eterna, Señor? Te necesito, Señor. Soy débil, Señor, pero tú eres fuerte, Señor. Entrégale tus necesidades. Entrégale tu familia. Cubre tu familia con la sangre. Espíritu Santo, ven en este momento. Te alabo, Señor. Te bendigo, Señor. Te necesito, Señor. Estoy perdido sin ti, Señor. Te necesito en todo momento, en cada instante, Señor. Oh, santo eres, Señor. ¿Cuántos se sienten tranquilos? ¿Cuántos se sienten en paz? Dale un aplauso al Señor. Amén. Bueno, podemos sentarnos, amén. Ahora, si vamos a hablar de que nuestra familia se debe salvar, quiere decir que ¿de qué se tiene que salvar la familia? Del mundo, del pecado y ¿qué más? Muy bien, ustedes ya están despiertos. ¿Quién dice amén? Y sé que van a ver algunas palabras. Es más, yo nací en los Estados Unidos. A los 17 años yo casi no hablaba español. Y yo le doy gracias a la renovación carismática, que cuando yo entré y comencé a ir a los grupos de oración en Los Ángeles, poco a poco empecé a hablar el español un poco mejor. Y ahorita pues no soy experta, pero mucho mejor. Amén. Vamos a comenzar en la palabra de Dios en Génesis capítulo 2. Y nos narra, más o menos les voy a dar un resumen, nos narra que había un primer hombre. ¿Quién dice amén? ¿Cómo se llamaba ese primer hombre? Y Adán al principio estaba solo, estaba acompañado. Bueno, estaba acompañado pero con animales. ¿Quién dice amén? Si Adán se acercaba a un chango y le decía, hola chango, el chango le decía ¿qué? ¿Sí o no? Amén. Si se acercaba una vaca y Adán trataba de conversar, ¿qué le decía a la vaca? Amén. Pero bien, de repente nos narra la palabra de Dios que un día Adán se duerme. Amén. Y Dios le remueve una costilla y se levanta, y bien de repente él ve a alguien en el jardín que se parece a él. ¿Quién dice amén? Ella se llamaba Eva. Y Adán se acerca y le dice, hey beautiful, y comienza a conversar con ella y se da cuenta que es su acompañante. ¿Quién dice amén? En un tiempo Adán estaba solo. Su relación era ¿con quién? Bueno, con los animales, eran sus acompañantes. Él mismo, ¿quién dice amén? Y también tenía una relación con Yahvé. Amén. Con Dios. Y ahora resulta que está una mujer, ¿para qué? Ayudarle y acompañarlo. Amén. Vamos a brincar a Génesis capítulo 3. Dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Ahora, estamos hablando de una serpiente. ¿Quién está detrás de la serpiente que vemos nosotros? El enemigo, ¿verdad? Y le dice a Eva, ¿es cierto que Dios les ha dicho no coman de ninguno de los árboles del jardín? La mujer respondió a la serpiente, podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero no de ese árbol que está en medio del jardín, pues Dios nos ha dicho no comerán de él ni lo prueben siquiera, porque si lo hacen morirán. Si lo hacen, ¿qué? Parece que Eva conocía el mandato de Dios. Amén. Entonces Eva le replica a la serpiente, ¿con qué? El mandato de ¿quién?
de Dios. Miren lo que le dice la serpiente, dice, la serpiente dijo a la mujer: no es cierto que morirán, es que Dios sabe muy bien el día en que coman de él se les abrirán a ustedes los ojos, entonces ustedes serán como dioses, serán como ¿qué? Y conocerán el bien y el mal. A la mujer le gustó ese árbol que atraía la vista y que era tan excelente para alcanzar el conocimiento. Tomó de su fruto y lo comió, y le dio también a su marido que andaba con ella, que también lo comió. Entonces se les abrieron los ojos y ambos se dieron cuenta que estaban desnudos. Cosieron pues unas hojas de higuera y se hicieron unos taparrabos. Oyeron después la voz de Yahvé Dios que se pasaba por el jardín a la hora de la brisa de la tarde. El hombre y su mujer se escondieron entre los árboles del jardín para que Dios no los viera. Yahvé Dios llamó al hombre, llamó al quién, y le dijo: ¿dónde estás? Esta es palabra de Dios. Yo recuerdo cuando yo comencé en los grupos de jóvenes en Los Ángeles, y recuerdo que llegó un joven predicador a darnos este tema sobre el pecado. Amén. Y recuerdo que él contaba miren cómo estaba Adán y Eva en el jardín, y ella comió del fruto. Y yo recuerdo que cuando fuimos a cenar después del grupo de jóvenes, yo empecé a mirar a las chicas que iban al grupo. Por tu culpa, Ana Lili, por tu culpa, Lorena. Y de repente como que estaba culpando un poco, ¿verdad? Pero si notas en la palabra de Dios, notarás que Eva está conversando con una serpiente a solas. Amén, ¿notas eso? ¿Por qué no estaba su marido a su lado? ¿Por qué no podía ella llegar y decirle: mira lo que me está diciendo la serpiente? ¿Dónde estaba Adán? Amén. ¿Dónde estaba Adán? No estaba allí. Se supone que una pareja, amén, es una unidad, es una unión. Quien dice amén, son una sola carne. Eso quiere decir que si Eva está conversando con la serpiente, tiene que tener la confianza de correr con su marido, conversar con él, decirle: la serpiente me está diciendo esto, porque los dos tienen que unirse para poder pelear contra la serpiente. ¿Quién dice amén? En Los Ángeles hay tantas mujeres que van a los grupos a tratar de levantar o orar por su borrachito, su borracho. Algunas de ellas vienen golpeadas al grupo, maltratadas. Cuentan una historia triste de cómo lo trajeron, la trataron de traer al grupo. Él no quiso venir. Él está en casa mirando el partido. Es más, le dijo a su hijo que no tiene que venir, él se puede quedar con él, como diciendo que las cosas de Dios son para las mujeres y no para los hombres. Y tú notas una cosa interesante: en cuanto se forma la pareja, ¿quién se aparece? Satanás. Porque Satanás quiere destruir la familia. ¿Cuántas cosas no se han mirado en los últimos 5 o 10 años donde le están diciendo a los niños que ellos pueden ser niñas, las niñas pueden ser niños? ¿Sí o no? La idea del género, el aborto. ¿Qué otras cosas? Nómbrenme algunas cosas. Eso ya pasó en los Estados Unidos. Yo les decía ayer que yo vivo en un lugar de libertinaje, y es sumamente importante que estemos en Dios. Amén. Amén, hay que orar, ¿verdad? Amén, amén. Ahora, una cosa que pasa con nosotros los hombres cuando nos alejamos de Dios
nos convertimos en 3 cosas: abusivos, evitantes y abandonados. Abusivos. Empezamos a maltratar, empezamos a gritar, empezamos a humillar, ¿sí o no? Llegamos a veces hasta golpear. Evitantes. Yo trabajo en Los Ángeles como consejero y tengo una familia ahorita que estos muchachos están en pandillas. El muchacho que yo le doy consejería tiene 13 años, anda en pandillas, anda quebrando ventanas, anda metiéndose en muchos problemas. ¿Dónde está papá? No, yo no me meto en eso, yo voy a trabajar. Evitante. Y finalmente hay familias donde escuchas esto: papá, no te vayas, por favor, te necesitamos. El hijo agarrado de papá de la pierna, pero papá ya formó otro hogar, ya tiene otra familia, ya tiene otra mujer. ¿Escuchamos esto aquí? Y tú notarás una cosa: cuando Adán y Eva pecan, amén, notarás que cuando Yahvé comienza a buscarlos, no busca a Eva. ¿A quién busca? ¿Por qué busca a Adán? Porque en Efesios 5, capítulo 5, versículo 23, nos dice que el hombre es ¿qué? La cabeza de la familia. Y para que tú y yo peleemos contra el diablo, ¿quién dice amén? Tenemos que estar unidos en familia. El hombre tiene que tomar su lugar, tiene que tomar autoridad, tiene que entregarse a Dios, tiene que dirigir la oración, tiene que estar lleno del Espíritu Santo. ¿Quién dice amén? Tiene que infundirle a sus hijos la oración, el rezo del rosario. Tienen que ver a papá delante del Santísimo. ¿Quién dice amén? Tienen que ver a papá abriendo la Biblia. Dale un aplauso al Señor. Y tú notarás que Adán y Eva tienen 2 hijos. Amén. ¿Cómo se llamaban? ¿Y qué hizo Caín? Antes de eso dio una ofrenda a Dios. Amén. Y Abel también dio una ofrenda. ¿A cuál escogió Dios? A la de Abel. Y dice la palabra de Dios que Caín se enoja, agacha la cabeza y Yahvé se le acerca. ¿Quién dice amén? Y Yahvé habla con él y como que Yahvé lo trata de despertar, diciéndole: la razón que estás así, dice, es que el pecado se ha querido acercar a ti. ¿De dónde vino el pecado? De sus padres. ¿De dónde vino el pecado? Y ahora vemos a uno que está venciendo el pecado. Se llama Abel. Y hay otro que está enojado, está depresivo, está lleno de orgullo, está lleno de coraje. Y viene de repente, agarra a su hermano, lo invita a un lado y ¿qué hace? Lo mata. Esa es mi familia. Esa es tu familia. Mi papá era un hombre de rancho en México, en Jalisco. Y en este rancho, pues, a los 16, 17 años, el padre de mi papá se enferma. Y cuando se enferma el papá de mi papá, el hermano de mi papá más grande, Ramón, ya estaba en los Estados Unidos. So bien de repente, sin querer, mi papá es designado el papá, podemos decir. Lo nombraron el papá. Él tuvo que levantar a sus hermanos en las mañanas a ordeñar vacas, a trabajar. Obviamente yo me imagino que había resentimiento de los más pequeños. Mi papá los levantaba temprano, mi papá los llevaba al campo. Probablemente ellos querían dormir, ¿sí o no? Y bien de repente comienzan a trabajar. Mi papá, una de sus más grandes cualidades es que fue trabajador. Amén. Y pues mi mamá conoce a mi papá y
comienza ella a preguntar si debe casarse con José Álvarez, papá, amén, mi papá. Y algunas personas